Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial hoy. Tenemos un tema que estoy segura va a despertar muchísima curiosidad, especialmente para todos aquellos que siguen de cerca el mundo del espectáculo y las relaciones que acaparan portadas. Hoy vamos a desentrañar un secreto que muchos se han estado preguntando: ¿qué fue lo que realmente conquistó a Can Yaman de la encantadora Demet Özdemir? Sí, han oído bien. Esa pareja que nos cautivó a todos en pantalla, y que fuera de ella generó tal revuelo, parece tener un capítulo aún por escribir, o mejor dicho, por revelar. Y hoy vamos a adentrarnos en las pistas, las declaraciones y las percepciones para intentar descubrir qué chispa encendió la llama entre estos dos talentosos artistas. Así que si les intriga saber un poco más sobre el romance que dio tanto de qué hablar, quédense conmigo hasta el final, y no olviden, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Es innegable que cuando Demet Özdemir y Can Yaman coincidieron en la serie Erkenci-Kuş, la química entre ellos fue palpable, eléctrica, de esas que saltan de la pantalla y te hacen creer en el amor a primera vista. Sus personajes Sanem y Can se convirtieron en los favoritos de millones de personas en todo el mundo. Esa complicidad, esas miradas, esos gestos, todo parecía tan real que la línea entre la ficción y la realidad se volvió peligrosamente delgada. Y es precisamente ahí donde nace la pregunta del millón: ¿qué hizo que esa conexión en pantalla trascendiera y, según los rumores y algunas indirectas, se convirtiera en algo más? Hemos visto cómo muchas parejas de actores desarrollan una gran amistad en el set, y otras veces, esa relación va un paso más allá. En el caso de Demet y Can, la intensidad de su trabajo juntos, las largas horas de rodaje, la inmersión en personajes que se enamoraban perdidamente, sin duda debió crear un ambiente propicio para el desarrollo de sentimientos. ¿Pero qué fue exactamente lo que conquistó a Can Yaman de Demet Özdemir? Si bien ninguno de los dos ha entrado en detalles explícitos y concretos, sí que ha habido algunas declaraciones y gestos que nos dan pistas valiosísimas para armar el rompecabezas. Pensemos primero en la personalidad de Demet Özdemir. Ella es conocida por ser una persona muy carismática, dulce, con una energía vibrante y una sonrisa que ilumina cualquier lugar. Su presencia en pantalla es magnética y fuera de ella, por lo que se transmite en entrevistas y redes sociales, irradia una calidez y una cercanía que desarman. Can Yaman, por su parte, es un hombre que también proyecta mucha seguridad, magnetismo y una intensidad que atrae miradas. Es un actor que ha experimentado un ascenso meteórico en su carrera, y eso conlleva una seguridad y un aplomo que son evidentes. Quizás fue precisamente esa combinación de personalidades, esa dinámica de opuestos que se atraen, lo que hizo clic. La dulzura y calidez de Demet contrastando y a la vez complementando la fuerza y pasión de Can. Imaginen la energía que debían generar cuando compartían escena, esa chispa que se sentía incluso a través de la pantalla, ¿no creen? Además, Demet es una profesional dedicada. Se sabe que pone mucho empeño en sus papeles, que se sumerge en sus personajes y que busca entregar lo mejor de sí misma en cada proyecto. Esto es algo que cualquier colega, especialmente uno tan apasionado por su trabajo como Can, admira profundamente. Cuando ves a alguien que ama su trabajo tanto como tú, que se esfuerza por dar lo mejor, que busca la excelencia en cada toma, se crea un respeto mutuo que es fundamental para cualquier relación, sea personal o profesional. Can ha hablado en varias ocasiones de su admiración por el talento y la dedicación de sus compañeros, y es muy probable que la pasión de Demet por la actuación, su entrega y su profesionalismo fueran uno de los primeros puntos a su favor. La forma en que abordaba su arte, la seriedad con la que se tomaba su profesión, debieron resonar fuertemente en Can, quien también es conocido por su compromiso con su carrera. Pero vayamos un poco más allá de lo obvio, de la química en pantalla y la admiración profesional. En el mundo de las relaciones, especialmente entre personas que viven bajo los focos, no todo es lo que parece a simple vista. Hay aspectos más sutiles, como la forma en que te hacen sentir, la conexión emocional que se establece, o incluso esos detalles que escapan a la cámara y a los titulares. Se habla mucho de que Can Yaman es un hombre de pasiones fuertes, un romántico empedernido que busca una conexión profunda. En este sentido, es posible que lo que realmente le haya cautivado de Demet fuera su autenticidad. En un mundo donde muchas veces las apariencias lo son todo, donde la imagen pública puede ser construida meticulosamente, encontrar a alguien que es genuina, que muestra sus emociones de forma sincera, que no teme ser vulnerable, puede ser increíblemente poderoso.
Hemos visto a Demet en entrevistas, en eventos, y siempre transmite una imagen de cercanía y humildad a pesar de su inmenso éxito. Esa naturalidad, esa falta de pretensión, es algo que mucha gente valora, y es muy probable que Khan también lo hiciera. Podría ser que Khan, un hombre que también ha experimentado un ascenso meteórico a la fama, que ha navegado por las aguas a menudo turbulentas del estrellato, encontrara en Demet un refugio de normalidad y autenticidad. Es una teoría muy plausible. Quizás en ella vio a alguien que, a pesar de estar en el mismo mundo, mantenía los pies en la tierra, alguien con quien podía ser el mismo, sin poses, sin artificios. Otro factor que no podemos pasar por alto es la conexión que ambos compartieron en el set de Erkencicus. Pasar tantas horas juntos compartiendo risas, frustraciones, éxitos, momentos de descanso, viajes, creando juntos, todo eso crea un vínculo único, una intimidad forjada en el día a día. Se dice que la pareja se hizo muy buena amiga durante las grabaciones, y a menudo, la amistad es la base de las relaciones más sólidas y duraderas. Quizás cambió en Demet no solo una compañera de trabajo talentosa, sino también una amiga leal, alguien con quien podía compartir sus inquietudes, alguien que lo entendía en el torbellino de la fama y la presión mediática. Esa complicidad que nace de la experiencia compartida, de la camaradería en un proyecto ambicioso, es un terreno fértil para que surjan sentimientos más profundos. Y hablemos de la energía. Demet Özdemir tiene una energía contagiosa. Es activa, le gusta el baile, la música, la vida. Su perfil en redes sociales a menudo muestra facetas de una persona vibrante, que disfruta del movimiento, de la expresión artística en diferentes formas. Can Yaman, por su parte, es un hombre muy activo, deportista, conocido por su disciplina física y su vitalidad envidiable. Es posible que esa afinidad en cuanto a gustos por un estilo de vida dinámico y enérgico también haya jugado un papel importante. Compartir aficiones, un mismo ritmo de vida, un gusto por la actividad y la aventura, puede ser un gran punto de conexión, algo que nutre la relación y la mantiene viva. Además, recordemos que Can Yaman ha sido bastante abierto sobre sus experiencias pasadas, tanto profesionales como personales, y ha expresado su deseo de encontrar una relación estable y un amor verdadero. No busca algo pasajero, sino una conexión que trascienda la superficialidad. Quizás en Demet encontró esa chispa que buscaba, esa persona que lo hacía sentir comprendido, apoyado y sobre todo, amado de una manera genuina. Se comenta incluso por parte de personas cercanas a él, que Can admira la inteligencia de Demet, su forma de ver la vida, su perspectiva y su madurez. Y es que más allá de la belleza física, que es innegable en ambos, la inteligencia, la forma de pensar, la conversación interesante y enriquecedora, son aspectos que atraen profundamente a muchas personas, y más aún a alguien que busca una conexión intelectual y emocional. Analizando las pocas declaraciones que han surgido después de su separación, a menudo se mencionan la diferencia de expectativas o caminos, o que simplemente las cosas no funcionaron. Esto podría sugerir que aunque hubo una fuerte atracción y conexión, quizás no estaban en la misma sintonía a largo plazo, o que las presiones externas, tan inherentes al mundo del espectáculo, jugaron un papel importante en la ruptura. Pero volviendo a lo que los unió inicialmente, la admiración mutua parece ser un pilar fundamental. Can ha alabado públicamente el talento de Demet, ha destacado su profesionalismo, y es muy probable que ese reconocimiento sincero, esa validación de su trabajo y su persona, fuera algo que ella también valorara enormemente. Y viceversa, es probable que Can también encontrara en Demet cualidades que él admiraba y respetaba profundamente. Pensemos en un detalle que a menudo se pasa por alto, pero que es de suma importancia en cualquier relación, el sentido del humor. La capacidad de hacer reír a alguien, de compartir momentos de ligereza y diversión, de poder reírse de uno mismo y de las situaciones, es un componente esencial en cualquier relación que prospere. Se rumorea que ambos comparten un sentido del humor similar, y que disfrutaban mucho de su tiempo juntos fuera de los escenarios, riendo, compartiendo anécdotas, y creando ese ambiente de complicidad que solo la risa puede forjar. Esa complicidad y esa alegría compartida son tesoros invaluables que fortalecen los lazos y hacen que la vida sea más llevadera y disfrutable. También es posible que Can se sintiera atraído por la determinación de Demet, su fuerza interior. Ella ha tenido una carrera sólida y ha trabajado duro para llegar a donde está, superando obstáculos y demostrando un talento innegable. Esa fuerza de voluntad, esa capacidad de superar adversidades y seguir adelante. Compasión y resiliencia son cualidades admirables que pueden inspirar y atraer a una persona.
Khan, al ser una figura pública que ha enfrentado sus propios desafíos, que ha luchado por su lugar en la industria, podría haber encontrado en Demet a alguien que comprendiera esa lucha, que compartiera esa fortaleza, y que, en lugar de derrumbarse ante las dificultades, las usara como trampolín. En resumen, si bien no hay una única respuesta que sea la llave maestra a que conquistó a Khan Yaman de Demet Özdemir, podemos inferir, basándonos en las pistas disponibles y en lo que se percibe de sus personalidades, que fue una combinación de factores. No se trató de un solo elemento, sino de una sinergia de cualidades y experiencias. Primero, la innegable química en pantalla que en este caso, pareció trasladarse a la vida real, creando una conexión instantánea y poderosa. Esa chispa que se encendió en Erkencicus fue el punto de partida. Segundo, la admiración mutua por su talento y dedicación profesional. Ambos son artistas apasionados, y esa valoración recíproca de su arte y su ética de trabajo debió ser un pilar fundamental. Tercero, la autenticidad y la cercanía de Demet. Su calidez, su humildad, su forma de ser genuina, debieron ser un bálsamo para Khan en medio de la vorágine de la fama. Cuarto, su energía vibrante y su estilo de vida activo. Compartir pasiones y un ritmo de vida similar crea una conexión natural y estimulante. Quinto, su inteligencia y su forma de ver la vida. Más allá de lo superficial, la profundidad intelectual y una perspectiva compartida son cruciales para una relación duradera. Sexto, su sentido del humor compartido. La capacidad de reír juntos aligera la vida y fortalece los vínculos. Y quizás lo más importante, la conexión genuina y el respeto que floreció entre ellos durante su tiempo juntos. No se trata solo de una chispa fugaz, sino de un conjunto de cualidades que al unirse, crearon una atracción poderosa y profunda. Es la suma de pequeños detalles, de momentos compartidos, de entendimientos mutuos. Es fascinante observar cómo las relaciones en el mundo del espectáculo se desarrollan bajo el escrutinio público, y cómo, a pesar de las especulaciones y los rumores, a veces podemos entrever las verdaderas razones que unen a las personas. La historia de Demet y Khan nos recuerda que, más allá de las cámaras y los focos, existen conexiones humanas reales, basadas en la admiración, el respeto, la afinidad, y la simple y poderosa atracción de dos almas que conectan. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí desentrañar estas pistas y especular sobre este fascinante romance. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo algo más que no hemos mencionado? ¿Qué cualidades admiran más en Demet Özdemir o en Khan Yaman? ¿Qué piensan ustedes que fue el factor decisivo para que Khan se sintiera atraído por Demet? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y construir entre todos un panorama más completo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo. Si les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado. Estamos preparando mucho contenido interesante para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.